Son las 8:40 de la mañana, las 7:40 en las Islas Canarias. Comienza ya nuestra tertulia. Ignacia de Pano, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Buenos días, bueno, muy bien. ¿Qué tal has vivido esas movilizaciones del 8M? Con gran distancia, física y espiritual. Bueno, bien, eso te dará mucha tranquilidad. Muchísima. Física y espiritual. Total, porque, y muchas ganas de comentarlas. Sí, porque hay que decir que no son lugares seguros para las mujeres, que se lo comenten a Begoña Villacís, a Marta Martín. Claro. Bueno, es que para empezar, las mujeres que han acotado tanto el concepto de mujer, que el 90% de las mujeres de España no son mujeres para ellas. Son otro tipo de mamífero, pero mujer no. No. O sea, solo son ellas mujeres. Porque mujer no se nace, mujer se hace, como decía Simone de Beauvoir, compañera, y yo te creo. Y... Es una de sus inspiradoras e ideólogas, Dieter Brandau. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, encantado de coincidir por primera vez con Ignacia de Pano, que ¿sí? no había coincidido nunca y tenía muchas ganas. Así que anda, fíjate, bueno, empezamos muy bien la semana. Porque vamos, muy admiradora de Dieter. Bueno, pues Dieter Brandau, que es padre y marido de un niño, pero también de una niña ya adolescente y de una mujer extraordinaria y maravillosa. ¿Cómo vivió el 8M? A mí también me interesa saber cómo viven los hombres el 8M. Pues fíjate, reconozco que de formación profesional tenía un interés informativo en el tema, porque yo pensaba que iba a conseguir la izquierda con la movilización del no a la guerra, porque claro, ya se les ha agotado también esa bandera. Como después de la caída del muro de Berlín tuvieron que resetearse un poco y habían encontrado en el feminismo una bandera sobre la que cabalgar, pero ya la han gastado y claro, con los Salazares y demás y todos estos asuntos, pues pensé, bueno, pues con el no a la guerra lo mismo vuelven a movilizar a la gente. Encima llovía mucho el domingo. Oye, y que me han vuelto a defraudar, Rosana, me han decepcionado, porque yo lo miré y dije, ¿y esto es todo? Porque yo pensaba, quizá poniéndome un poco en la parte pesimista, digo, esto les va a conseguir otra vez movilizar a los suyos, y por lo menos lo que fue el domingo, no lo sé, luego las encuestas a lo mejor dicen otras cosas, pero era un poco más de lo mismo, más a mí me recordó mucho a los yayoflautas del Prusés. Sí. A todos aquellos ancianos que encontraron de repente su razón de ser jubilada en la defensa de Cataluña, y que uno los miraba y decía, la demografía está en mi parte, porque todo esto acabará. Es decir, ves a todas esas señoras con esas coreografías ahora absolutamente las vamos a recordar. Vámonos a Cataluña, porque allí está Pablo Planas también. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Hola, muy buenos días, saludos. ¿Qué tal? Tú coincides también con Ignacia, te recuerda también como a Ignacia los yayoflautas del proceso. Sí, tiene. A mí lo que me sorprende es lo que hablabais al principio, de que solo el 10% de las mujeres responden al perfil que marcan las feministas, y que además incluyen a los que no son mujeres, curiosamente, es decir, es el fenómeno de la transexualidad y de los ellos. Entonces, bueno, hay una discusión dentro del feminismo, es verdad, sobre ese particular, pero yo creo que mayoritariamente las chicas jóvenes suben con ese tipo de teorías queer y en fin, de identidad de género. Bueno, y también nos acompaña Daniel Muñoz. ¿Qué tal, Dani? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. En años anteriores yo recuerdo que, claro, estas movilizaciones al día siguiente copaban las portadas de los periódicos. Hoy se asoman con cierto, incluso, no sé, parece que está pidiendo permiso, ¿no? Claro. Para poder... Efectivamente, es muy interesante lo que dices, porque no solo ha perdido apoyos entre las mujeres, sino que también ha perdido peso en los medios de comunicación. De hecho, hoy solo el diario El Mundo y el diario El País lo llevan a imagen de portada. Dice hoy El País en su editorial que el movimiento sacó a la calle el antifascismo y el pacifismo. En realidad este año lo sacó el gobierno. Por ejemplo, Rebeca Argudo dice en ABC que ayer solo faltaban los Terians en estas manifestaciones del 8 de marzo. Y en su editorial el diario de Vocento, lamenta que el feminismo histórico ha mutado, dice, en un neofeminismo que necesita abrazarse a otras causas para mantenerse vivo. En este caso, el no a la guerra que, digamos, ha desempolvado el gobierno. Por cerrar este asunto, dos cifras, Rosana, que acreditan un poco la paulatina pérdida de apoyos de las políticas de género, podríamos decir, que ha impulsado la izquierda en los últimos años. En 2018, año en el que Pedro Sánchez llega al Palacio de la Moncloa, se manifestaron 300.000 personas. Ayer
34.000 y además lo hicieron divididas. Hay que recordarlo que desde 2020 se manifiestan por un lado las del PSOE, por otro lado las de Podemos, precisamente porque hay diferencias en relación a la abolición de la prostitución y sobre todo a la ley trans. No iba muy desencaminada Argudo en la crónica en ABC. Escuchad lo que se producía ayer en las calles de Madrid. No se te ocurra gritarme al pasar, interrumpirme cuando voy a hablar, saquearte de la cena, prohibirme la verbena, de que os paz. Que soy mujer y empoderada. Oye, yo... Este mira, es el comando G. Es comando G. Yo aguanto cualquier cosa, pero que se cargue en mi infancia no puede ser. O sea, mira, a mí ya hacerme hablar con Pues con lo que queráis. Los Terians no, pero eran superheroínas cantando y haciendo su versión del comando G. Ya, pero ya que te toquen Parchís y comando G, por ahí no pasó. Claro, mira, es que a ti y a mí esto nos toca. Bueno, es que yo cuando oigo esto regreso a un momento feliz de mi vida como es mi infancia. A partir de ahora voy a tener pesadillas. Me pasa lo mismo que Rosana Laviada, que pone sin avisar a la ministra de Igualdad tratando de recuperar la juventud y le ha faltado decir mola mazo para emular a Camilo VI cuando intentó convertirse en un tecnopop. Hombre, si así piensan que van a recuperar a la juventud diciendo me dirijo sobre todo a las jóvenes para decirles que la igualdad mola. Mira, lo malo es lo que decías tú, que si esto fuera gratis, pero son 500 millones de euros en chorradas, mientras hay muchísimas alternativas en donde meter ese dinero para ayudar, entre otras, a la igualdad. Que la igualdad no es solo favorecer a la mujer, que también la igualdad es la igualdad, y eso significa que todas las personas en España se deberían considerar también en la ley iguales ante ella. Y desde que gobierna el Partido Socialista esto no sucede, y que lo intenten arreglar haciéndonos mirar a Irán o a el comando G de... Bueno, voy a decir haciéndonos mirar a Irán, a la guerra, a Trump y a Netanyahu, porque a las mujeres iraníes no las hacen mirar. En cualquier caso, decía el presidente del gobierno, no dejemos dejar pasar el pasado, ¿no? O sea, las normas, digamos, básicamente venía a decir, se pueden contrarrestar en un instante, en un minuto, ¿no? Claro, es que ellos tienen muchas cosas que ocultar. Es que el Partido Socialista y Unidas Podemos y Podemos son los partidos de los puteros, de los pederastas, de los abusadores y también de los drogadictos. Hoy, fijaos la información que está publicando OK Diario, Daniel, con testimonios, verdad que es Coldo García Izaguirre, pero bueno, es que hay que situar también a Coldo en un plano, digamos, de acceso extraordinario a los despachos de los ministros, ¿no? Es una nueva entrega de la entrevista que se grabó con Coldo García antes de que entrara en prisión, y desde luego el titular es muy llamativo y es muy grave. Dice: Pedro Sánchez ordenó hacer desaparecer el atestado de una fiesta ilegal de Felipe Sicilia en pandemia con coca a granel. Esto sucedió en 2020, según Coldo, cuando todos estábamos encerrados. Felipe Sicilia, que durante una etapa fue portavoz del Partido Socialista, pues lo que señala el exasesor del ministro es que Pedro Sánchez, no directamente, pero sí a través de su entorno más cercano, dio orden de que ese atestado policial que recogía lo que allí sucedió en esa fiesta en la que en teoría se distribuyó cocaína, desapareciera. Y esto es lo que le traslada hoy o lo que publica hoy. Una persona que estaba llamada a ocupar puestos de responsabilidad con una gran proyección política. Yo me preguntaba, Ignacia, a las 7 de la mañana, ¿quiénes nos gobiernan? Bueno, Sánchez se rodea de similares a él. Claro, se gobierna de la gente con la que puede entenderse. Sánchez viene... Su entorno es el que es, o sea, él es yerno de quien es y está acostumbrado a tratar con determinado tipo de gente. Y es de esa gente con la que se rodea. Y claro que es Coldo el que dice que este señor estaba en una fiesta con cocaína. El que lo sabe, claro, no lo va a saber una persona normal que no estaba en ese tipo de fiestas. Pero yo quiero volver a lo de la manifestación feminista de ayer. Y es que hay un sentimiento que es disolvente, que es la vergüenza ajena. Es un sentimiento que disuelve la potencia de cualquier tipo de manifestación y cualquier tipo de acto que se celebre. O sea, también, vuelvo al mismo, el yayoflautismo catalán se quemó por vergüenza ajena, porque daban vergüenza ajena. Era un nivel de bochorno insoportable para el que lo veía. Las escenas con esas coreografías y ese friquismo insoportable de ayer produce en la mujer normal, que no es la mujer de derechas, también las mujeres de su esfera
política. Una enorme vergüenza ajena. No quieres que se te identifique con eso, te alejas de eso, ¿no? Y más, en dos partidos en los que la cultura de partido es profundamente machista. Pero te alejas porque no quieres identificarte con eso. Y porque no te identificas. Y es que no te identificas ni quieres que nadie te vea cerca de eso. Nosotras, que somos mujeres de una misma generación, que afortunadamente ha vivido ya en otra España, de la España que vivieron nuestras madres y nuestras abuelas, desde un primer momento, o al menos es mi caso, no te identificas con lo que ellas reivindican. Y siendo ellas de una generación posterior a la nuestra, es decir, mucho más jóvenes. Ellas hablan de un heteropatriarcado, de un universo, de un machismo atroz, marcado por un machismo en las casas, en las aulas, en los centros en los centros de cultura, que yo al menos no lo he vivido. O sea, no me identifico con ello. Es que son adanistas. Ellas quieren darle el voto a la mujer, ¿no? Ellas quieren ser del 34, pero no. Han llegado pero ellas son del 85. Exactamente. Ellas son del 85. Y luego, además, Irene Montero es quien es por ser la novia de Pablo Iglesias, como antes que ella lo fue Tania, porque en ese relevo se vio claramente que se llegaba a la cúspide del partido por la vía matrimonial. Irene Montero es la promotora de una de las leyes más horribles y horrorosas que se han promulgado en nuestro país en los últimos años, que es la ley suelta violadores y la ley, como me gusta a mí llamarla, nula voluntades, que es la ley trans. Son dos leyes, bajo mi punto de vista, devastadoras y que marcan, desgraciadamente, el presente y el futuro de este país, porque han generado un caldo de cultivo y ahí tenemos a Pere Mato diciendo que es una ley moderna y avanzada. Pero fíjate, además es que lo que hemos descubierto ahora, y está muy bien tener toda la información, es que esas reivindicaciones que hacían ellas, incluso ese odio, porque señalaban, oye, se les ha escuchado decir que es que nosotras luchamos porque el 50% de la sociedad nos mata, es decir, todos los hombres. Ahora que tú decías lo de tener hijos, es que cuando tú lo estás viendo dices, oye, es que casi tengo que estar más pendiente de hablar con el niño que no de la niña antes de salir de casa. Pero claro, es que convivían con ellos y ahí callaron. Es que convivían con todo aquel que efectivamente englobaba las características de ese hombre maltratador, machista, heteropatriarcal, pero con ese callaron. Cuando hubo que denunciar al que estaba tratando, pero de una forma vejatoria, a la mujer, a los que realmente cosificaban, no. Había que hablar. Yo es que antes escuchaba la canción que ponía Isabel González, que siempre que la escucho no paro de cantarla durante todo el día. Pues ponía una canción que se titulaba Esther Expósito, de Dani Martín. Lo que le cayó a Dani Martín por cosificar a Esther Expósito, sin haber preguntado a la propia Esther Expósito, que le encantaba que le hubieran hecho una canción y que terminó saliendo cantándola en los conciertos de Dani Martín. No, había que denunciar que Dani Martín cosificaba a una mujer por hacer una canción en la que él se pone como un pringao, porque una mujer que canta sus canciones ni siquiera le hace caso. No, pero ¿y al que tenías en tu partido siendo la mano derecha, por ejemplo, del presidente del gobierno? Bueno, todos esos canales internos bloqueados que se hacían las denuncias al partido y no iban a ningún sitio. O Yolanda Díaz con cómo protegió a su asesor pederasta hasta el último minuto, hasta que vinieron a detenerle en el Parlamento de Galicia. ¿Qué dijo el de ¿cómo se llamaba? El que dijo, es la única que me ha engañado en la vida, que era un político gallego. Dice, nunca te perdonaré que me hayas metido un pederasta en el Parlamento. Sí, Beiras. O sea, pero ¿qué tipo de lecciones? ¿A quién me has traído aquí? O sea, ¿pero qué tipo de lecciones dan? Sí. O sea, además mujeres que inmediatamente se ponen a proteger a todo este tipo de machistas espantosos y luego dan lecciones con una serie de frases hechas que suena a un discurso que está sobadísimo, que no tiene... Sí, son los círculos de silencio que se han estado manteniendo. Yo recuerdo perfectamente, Pablo, cuando salió el caso de Íñigo Errejón, cuando directamente salió Yolanda Díaz a destituirle, era su portavoz en el Parlamento, y me acuerdo que esto se produjo después de una intervención de Íñigo Errejón, ¿os acordáis? Hablando de la salud mental, hablando de la necesidad de que hubiera psicólogos y psiquiatras, de reducir el número de ansiolíticos que se
se consumían y que se diagnosticaban y que se emitían desde las consultas de los médicos. Bueno, fue muy llamativa esa intervención porque era novedosa, se trataba un asunto, bueno, todo el mundo diciendo Errejón, que es el niño prodigio de la política española. Bueno, Íñigo Errejón fue la pareja de Rita Maestre durante 8 años. Íñigo Errejón ha sido la pareja de Clara Serra. Íñigo Errejón es una persona que ha estado en el partido y recuerdo perfectamente cuando salió la denuncia de Elisa Muliá, que a mí varias personas del entorno de Íñigo Errejón me decían, no, es que esto se sabía. Es que esto se sabía por sus comportamientos, por cómo actuaba él en las discotecas. Bueno, ¿y esto por qué no lo denunciasteis? Este silencio, Pablo, ¿por qué no lo denunciaron? ¿No? Sí, bueno, es que es la hipocresía, la doble moral y una suma de cosas que tienen que ver con todo lo que no es igualdad, ¿no? Y que tienen que ver con todo lo que es lo que decíais, machismo. Es decir, no hay ni un solo apartado del Código Penal en el que no hayan incurrido los miembros del Partido Socialista y miembros de la izquierda, la extrema izquierda. Bueno, y no ocurre, no pasa nada. Y eso mismo lo trasladas a otras formaciones políticas y el escándalo es monumental. Bueno, esto es una obviedad. Pero lo que no es una obviedad es que personajes como el propio Pablo Iglesias haya sobrevivido políticamente después de lo que se cuenta de él en su relación con las alumnas. Es decir, y eso es un comportamiento verdaderamente machista y casi rayano en el delito, ¿no? En fin, depende de la edad penal. Y además, en el caso de Pablo Iglesias está el tema Dina, es decir, empieza Dina Busselhoff, ¿no? Que era una especie de asistente y con la que hay un lío tremendo con el teléfono móvil que se lo había quedado precisamente Pablo Iglesias durante 6 meses para protegerla, no se sabe de qué. Es decir, la acumulación de casos de esta naturaleza y el hecho de que las mujeres de esos partidos se hayan convivido con eso les descalifica para todo. La ley del sí es sí les descalifica de por vida, no sé, en fin, porque no hay día que no se beneficie un violador de esa especie de chapuza jurídica que, en fin, que es el gran legado de Irene Montero. Bueno, y sobre todo porque cuando ellas promulgan la norma y tiene unas consecuencias inmediatas, que es la puesta en libertad de muchos violadores y pederastas, la reducción de penas de muchos violadores y pederastas, ellas atribuyen a una clase judicial concreta el hecho de que se emitan esas sentencias, porque lógicamente como el tipo penal se ha concretado en uno, se reducen, digamos, esas penas, se acotan y por tanto se tienen que acoplar a ese nuevo parámetro de penas que hay, ¿no? Cuando no se dan cuenta de que el 70% de las mujeres, de las juezas son mujeres. Estoy dando una cifra, pero entiendo que más o menos andará por ahí. Entre el 65 y el 70% de las juezas son mujeres ahora mismo en España. ¿Se está refiriendo a las mujeres? Es que, como decía Ignacia, esas no son mujeres. Esas no son mujeres. Esas no son mujeres. Esas son otra cosa. Es el borrado. Claro, no pueden ser mujeres cuando te están diciendo que lo que tú estás haciendo está mal. Antes hacíais alusión a lo último de Koldo. Claro, es que si tú miras el expediente político de ciertos partidos, hoy tenemos ya por fin se ha completado la trilogía. Porque ¿qué es si no los escándalos del PSOE con 3 cosas? Dinero, pasar una vaca, putas con volquetes, hay que llevarlas a no sé dónde, y ahora coca granel. Bueno, en las fotos de Roldán ya se percibía unos polvos blancos ahí. Sí, pero no teníamos la expresión. Es verdad que la cocaína ha formado parte también de la estructura de los escándalos, pero no teníamos oye, ¿y esto cómo lo dirán? Porque sabemos que cuando quieres robar tienes que amasar dinero, pasar una vaca. Cuando vas a llevar a mujeres profesionales del sexo, tienes que llevarlas en volquetes de putas, y ahora sabemos que la coca tiene que rular a granel en las fiestas. En fiestas privadas en pandemia. Claro, y sobre todo, empezamos a entender por qué tantos cargos se mantienen en sus puestos a pesar de los escándalos, por ejemplo, tipo Marlaska o Daos. Porque claro, es que al final hay gente que tiene que saber y acumular conocimientos sobre lo que estás haciendo, pero también a granel, porque hacer desaparecer un atestado policial no debe ser fácil cuando hay policías que dan fe de que han estado allí. Y este señor, Felipe Sicilia, es policía nacional. Es hijo de Guardia Civil, pero es policía nacional. Y tú lo decías muy bien, claro, los que
curramos en esto recordamos perfectamente cómo Felipe Sicilia lo nombran portavoz. Yo cada vez que hablo de portavoces del PSOE me acuerdo de nuestro amigo Alejandro Vara, porque era otro portavoz del PSOE que de pronto caía. Cuando se produce la crisis de Adriana Lastra. Exacto. Adriana Lastra, que por cierto, que es la que dijo que el 50% de la sociedad estaba matando al otro 50%, sabía perfectamente lo de Paco Salazar, pero cayó hasta usarlo políticamente en el momento oportuno, que era cuando dijeron hay que dar un golpe de mano porque es que me echaron a mí de la Secretaría de Organización y ahora es que el secretario de Organización de facto va a ser Paco Salazar. Bueno, pues Felipe Sicilia está en uno de los mejores puestos que puede aspirar un policía nacional después de esto, que es en el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido. Claro, toda la gente que debe saber todas estas cosas que se han ido ocultando te hace entender cómo es posible que Koldo García llegara a ser uno de los tipos con más poder de este país. Claro, yo doy un paso más, fíjate lo que te digo. O sea, yo, claro, decía, me acuerdo perfectamente el estudio que se hizo entre la Cámara de Representantes británica, también en Italia, de los análisis que se hicieron de los restos encontrados en los baños y en los escaños, en donde se demostraba con esos análisis que había un consumo, digamos que generalizado, de determinadas sustancias estupefacientes entre los diputados británicos y los italianos. Hace tan solo unos días, a colación de la información que publicaba Libertad Digital, hablábamos aquí del estado de salud del presidente del Gobierno y se abría un debate, creo que interesantísimo, que es la necesidad o no de que el presidente del Gobierno se someta a unas pruebas médicas y se publiquen anualmente, como sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos. Claro, visto lo visto, quizá ese informe médico, quizá ese análisis clínico se tendría que extender a todos los diputados, porque yo me pregunto, ¿en manos de quiénes estamos? Bueno, ¿y en qué condiciones toman decisiones y deciden que votan? Claro. Si no se puede beber para conducir, mucho menos puedes ir a votar a las Cortes completamente metido en cocaína. O sea, que vamos a ver. ¿Dónde queda el raciocinio? Si es que toman decisiones que no saben lo que hacen. Pero bueno, Conde Pumpido has nombrado. Tampoco le resulta ajeno todo esto. Tiene un hijo que está metido en lo mismo. O sea, es que es un tipo de chusma con la que nosotros, las personas normales de la calle, no tenemos estos entornos. ¿Cómo es posible que casi todos ellos, es que estamos rodeados, están todos ellos rodeados? Es un ambiente, es una forma de gobernar, es un ADN, es una cultura de partido, ¿no? Y las mujeres de estos partidos aceptan, callan y bajan la cabeza. Y Adriana Lastra, precisamente, que se puso a hablar desde el momento en que se fue, pero no antes, tiene una serie de fotos absolutamente humillantes con Cerdán detrás de ella, siempre en la foto, tocándola de una manera insoportable. O sea, la mano en la cadera, la mano aquí, la mano allá, como un objeto, ¿no? Una mujer normal no se pone, o sea, dice, quítame la mano del lomo, que no soy tu mujer, ni tu hija, ni tu hermana. O sea, son mujeres muy sumisas, que están acostumbradas y además viven cabalgando en una disonancia cognitiva entre su discurso y lo que hacen. Entre su discurso y lo que se ven obligadas, con lo que se ven obligadas a convivir. Y eso las desquicia. O sea, tienen un nivel de desquiciamiento personal derivado de que viven en dos mundos, el mundo de su discurso y el mundo de su realidad. Y todo esto es profundamente asqueroso para las mujeres que lo ven. Y, por supuesto, para ese 70% de mujeres jueces de base, no en las alturas, que se han pasado 4 años estudiando, quemándose las pestañas delante de un libro. Pero luego tener que aplicar una ley que suelta violadores y que suelta y luego dicen, es que son los jueces los que aplican mal la ley. Perdona, los jueces tienen que aplicar con muchísimo asco lo que les llega al Parlamento. Y si tú has legislado mal y probablemente has votado que sí, probablemente porque te has ido antes al baño, pues claro, es todo un círculo vicioso. Pablo, hoy lo comentaba Santiago González hace unos instantes, hacía referencia a la columna el análisis que hoy publica Roberto Benito, en el diario El Mundo. Decía que el no a la guerra de Sánchez no es, pues es una excusa, digamos, para no convocar las elecciones, ¿no? Que es su nueva excusa para no convocar las elecciones, que se convocarán cuando proceda y cuando, sobre todo, a él le interese. En las últimas días hemos tenido, pues las noticias saltaban sobre la inestabilidad en el gobierno de Cataluña y la posibilidad de celebrarse ese superdomingo en donde también se añadiesen a las generales y las andaluzas las elecciones en Cataluña. ¿Qué se dice de esto a estas horas de la mañana?
a las 9:05. Se dice de todo. Incluso que los políticos se tendrían que someter a controles antidoping. Para ejercer cargos públicos, por ejemplo, ¿no? Que es al hilo de lo que estábamos hablando sobre las costumbres, las adicciones de los políticos y las políticas, supongo, también de izquierdas. Se dice que se rumorea que, en fin, que Esquerra Republicana aprobará los presupuestos finalmente y entonces en Cataluña se disipará el escenario de unas elecciones porque la sociedad civil organizada y los círculos de empresarios y los sindicatos y tal están presionando a Junqueras para que evite el escenario de unas elecciones, y más ahora con la situación internacional. Y a tal efecto en Cataluña, por ejemplo, se ha creado un comité de seguimiento de lo que ocurre en Oriente Medio, una cosa crucial. Y otro gasto para no tener presupuesto, otro gasto superfluo. Y en de lo demás, bueno, del análisis que hablabas de Roberto Benito sobre si Sánchez va a convocar o no elecciones, sí, eso depende de muchos factores. Aquí vivimos al día. Mañana puede salir un informe de la UCO o de la UDEF, o puede haber una decisión judicial importante sobre la familia de Sánchez. Antes hablabais de creo recordar, de la desaparición de 20 testigos en el caso del hermanísimo, ¿verdad? Con Santiago González. Sí. Entonces, pues a día de hoy pues no va a haber elecciones. A día de mañana pues no se sabe, porque a lo mejor Begoña Gómez va para adelante, ¿no? La esposa del presidente va para adelante, y entonces eso precipita, desencadena lo que no sabemos. Todo puede pasar, incluso que no haya elecciones, en fin, de aquí a mucho tiempo, ¿no? Y que pasemos largo tiempo, en fin, sometidos al yugo del sanchismo. Bueno, pues vamos a recomendarle el Colacel, si te parece, Daniel. Hoy se lo vamos a mandar a todos los compañeros periodistas que están cubriendo las elecciones en Castilla y León, que creo que son las elecciones menos seguidas de la historia. Tenemos tal lío montado que, pero como digo yo, es como este es va en el ADN del castellano, ¿no? Como que pasa inadvertido, ¿no? Pero al final, recio, sobrio, da la campanada, ¿no? Veremos a ver qué es lo que pasa el domingo, pues para todos ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os quiero hablar de las dudas que tenemos cuando queremos elegir un producto, un aliado para empezar a cuidarnos o cuidarnos de verdad de otra manera más eficiente. Lo primero, que tenga garantía, esto es muy importante, que haya investigación detrás, que contenga los mejores y más potentes antioxidantes del mercado, que nos ayude con la producción de colágeno en todo nuestro organismo y que sea natural. Es decir, estamos describiendo a Conacel Antiox de Mundo Natural. Y es que Conacel Antiox cuenta con péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Esto es muy importante, es decir, que nos ayuda a animar, incrementar, aumentar la producción propia de colágeno en todo nuestro organismo. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son deficientes en Mundo Natural. Consulten con su dietista o farmacéutico. También pueden llamar al teléfono de información, de pedidos y de asesoramiento gratuito 91-446-0000 en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias de El Corte Inglés o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, decía que tenemos elecciones en Castilla y León este fin de semana. Daniel, hoy se publican las últimas encuestas que se pueden publicar, porque como siempre recordamos aquí, nos tratan como si fuésemos estúpidos o tontos, y no sé muy bien por qué no se pueden publicar encuestas los próximos días. Es algo absurdo, pero básicamente todas iguales, no hay grandes diferencias, ¿no? El denominador común es que el Partido Popular gana las elecciones y que la derecha suma mayoría absoluta. Sí que es cierto que hay ligeras diferencias respecto a lo que vimos en Extremadura y en Aragón. El Partido Popular crecería en votos, Vox sube también en Castilla y León, pero según parece no tanto como en Extremadura o en Aragón, no llega a doblar la representación que tenía en este caso en las Cortes de Castilla y León, y el Partido Socialista resiste mucho mejor de lo que resistió en los dos anteriores comicios. José Peláez en ABC dice hoy que en las calles de Castilla y León se empieza a percibir que el voto a Vox no es tanto ya un voto que suma, sino un voto que bloquea, teniendo en cuenta lo que sucedió, por ejemplo, el pasado viernes en la Asamblea de Extremadura. Y por resumir, pues las horquillas son las siguientes. El Partido Popular se movería entre los 28 y los 34 escaños, procuradores, mejor dicho, el PSOE entre los 26 y los 29 y Vox entre los
14 y los 20. Un Vox que se aproxima al 20% en intención de voto. Yo creo que es un porcentaje bastante reseñable, sobre todo teniendo en cuenta que estamos o que vamos a asistir a unas elecciones donde la población, podríamos decir, más envejecida tiene un peso importante en el censo, a diferencia quizás de lo que ha sucedido en otros territorios, y hay que recordar que ese es un nicho electoral que en principio se le resiste más a Vox, donde el bipartidismo tiene un peso más importante, ya que la formación de Abascal donde despunta sobre todo es entre el voto joven. Bueno, y donde tampoco parecen olvidar el abandono, porque hay que llamarlo así, claro, de Vox en las instituciones, ¿no? Ellos estaban instalados en el gobierno, como en el resto de lugares donde compartían gobierno con el Partido Popular, y quizá a lo mejor en Castilla y León no se han olvidado de ese abandono. Claro, es que esto hay que explicarlo, ¿no? Y tiene una difícil justificación. No, la verdad es que el hecho de que el PP suba votos es muy meritorio porque están en el gobierno, y es sorprendente y desmoralizador también que el PSOE resista de esa manera, ¿no? Es que por mucha voluntad que le echemos hay que reconocer que el PSOE tiene un suelo muy alto y que hay una cantidad de gente que vota al PSOE pase lo que pase. O sea, y el PSOE está ahí, siempre va a estar ahí. Y luego respecto a Vox, yo creo que Vox está llegando, Vox tiene un techo como lo tenemos todos y todos los partidos. Y si ahora que no gobierna, que no se está mojando en nada, que va absolutamente a la contra, es su momento de salirse de la tabla. No se sale tanto, quiero decir. Yo creo que está rozando un poco su límite. Las elecciones autonómicas hay que ponerle la lupa en la composición de los partidos que se presentan, porque igual que en Extremadura, y viendo además que la suerte que está teniendo el Partido Socialista, yo comparto con Ignacia que las circunstancias actuales de la política española deberían provocar un derrumbamiento mayor del PSOE. Pero es que el Partido Socialista de Pedro Sánchez está sabiendo hacer una cosa muy inteligente, y es fagocitar todas las banderas de los partidos con los que compite. Entonces, la noticia sería si el Partido Socialista se mantuviera y al mismo tiempo Podemos o Sumar tuvieran buenos resultados. En Extremadura no, y en Aragón todavía menos. ¿Qué pasó en Aragón? Que la Chunta aragonesista al final de la campaña hizo un ejercicio de marketing de ir a por Teruel Existe, quitaron a Teruel Existe los 2 diputados que podían haber sacado, que le daban las encuestas, y la Chunta subió y se quedó con algo del Partido Socialista. En Castilla y León está muy atomizado el tema de los partidos que no son PSOE, PP y Vox, y está Unión del Pueblo Leonés, Soria Existe o Soria Ya y demás. Pero a mí hay un dato que me llama mucho la atención y al que, como nos estamos acostumbrando, creo que le dejamos de dar valor según pasan las elecciones. Y es que hoy, viendo la encuesta del diario El Mundo, hacían un recuerdo de lo que habían sido las votaciones anteriores y ponían un gráfico del Partido Popular. El punto más alto del gráfico del Partido Popular fue en mayo de 1995. Mayoría absoluta no, lo siguiente del PP con un 52,5%, creo. No, en mayo del 95 no existía Vox. Claro. Ahora, la suma de PP y Vox, según esta encuesta, veremos a ver lo que pasa en las elecciones, está en el 55%. El 55%. Es que cuando analizamos las elecciones en Aragón o las elecciones en Extremadura, es que ya lo firmarían Feijóo y Abascal, ese porcentaje para lo general. Que Mañueco es una persona tranquila, es pausado, es una persona que no tiene estridencias, pero que, oye, él va con paso firme. No diríamos que es un político que tiene carisma, ¿no? Lo que se conoce como... De todas formas, respecto a lo que decía Ignacia, Pablo, yo no sé si tú lo compartes. Yo, claro, veo que en España se han normalizado determinadas situaciones que son anormales. Normalizar que la pentaimputada Begoña Gómez pueda pasearse por la alfombra roja en el evento máximo de la industria cinematográfica española y que no pase nada, por ejemplo, a mí me parece un hecho insólito, ¿no? Es decir, se están asumiendo como normales circunstancias que son pues eso, de frenopático, de cárcel, de dispositivo de urgencia, ¿no? Diríamos. Entonces, esto, lógicamente, se deja ver en ese establecimiento del voto de los socialistas, que siguen manteniendo, digamos, unos estándares
adecuados, ¿no? Que entenderíamos el común de los mortales que a lo mejor en las circunstancias actuales su registro debería ser menor, ¿no? Sí, pero tiene una estrategia que es la de envolverse en la bandera de España y la de defender la soberanía nacional, defender entre comillas, entiéndase el modo irónico, ¿no? Pero cuando Pedro Sánchez sale en un mitin y de fondo vuelve a ver la bandera de España, pues eso proyecta una imagen que para el votante socialista y para algún votante dudoso, pues le puede llevar a votar. Veremos la influencia que tiene el no a la guerra en los resultados. También yo entiendo que el Castilla y León es una región donde la mayoría de la población mantiene todavía costumbres profundamente españolas y eso le hace ser católica. Ahora viene la Semana Santa, que es que las capitales de esa región, que cada una tiene auténticas maravillas, ¿no? Y eso no condiciona el voto, no quiere decir que eso que la izquierda no pueda participar de eso, pero hay una tendencia, así como en las grandes ciudades, pues se vota a la izquierda o hay una presencia mayor de la izquierda, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, si os parece, y de regreso nos vamos a ir a la bolsa para ver cómo evolucionan los mercados y estamos muy pendientes también del precio del combustible. Ya sabéis que si habéis tenido que llenar el depósito estos días está por las nubes. Bueno, y a ti que te voy a contar, Ignacia, me imagino que ya estarás haciendo números y cuentas, como si era poco lo que teníais encima, los fertilizantes, que nos ha contado anteriormente Luis Fernando también, cómo afectan, ¿no?, los químicos, la utilización de los químicos. Sí, bueno, y los motores para subir el agua en las unidades de regantes y todo. O sea, sube muchísimo todo. Pues vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Es la mañana. Es radio. Bueno, estamos aquí hablando de semillas, de maíz, de modificaciones. Y es que, claro, Ignacia ha estado recientemente en este congreso ibérico del maíz. Sí. Se hace un año en Portugal y un año en España. Y es un mundo increíble. Lo bueno del congreso, como de cualquier otra cosa, es que en ese tipo de cosas tan específicas no hay todólogos. O sea, todos los que están y los que escuchan saben de lo que están hablando, ¿no? Porque solo saben de eso. Porque solo saben de eso. O fundamentalmente saben de eso. Entonces, yo luego me quedé, después de mi mesa redonda, me quedé a otras, me quedé a los que planteaban maneras de cultivo y era interesantísimo. Y te das cuenta una agricultura de precisión que mapean el campo en palmos, como la mano, con drones y con análisis, y entonces riegan distinto cada palmo y le ponen herbicidas palmo a palmo. O sea, lo tienen absolutamente mapeado, sacan unos cosechones, pueden llegar a tener hasta 2 cosechas, es una modernización brutal. La verdad es que fue muy interesante, también muy interesante la visión de los portugueses. Y muy distinta a la nuestra, ¿o no? No, están en lo mismo. Quizás no están llegando a los grados de modernización en el cultivo que se está llegando aquí, sobre todo en Aragón. Bueno, en realidad hay 2 provincias productoras de maíz en España, que son León y Huesca. Esto es el maíz en España, ¿no? León y Huesca. Y una parte de Portugal. Y en Huesca se está llegando a unos grados alucinantes de modernización. En Binéfar lo mío no. Y sin la ayuda de... no está modificado, pues es muy modernizado, pero... Y sin la ayuda de Barrabés. No, bueno, Barrabés lo que viene es a meterte ahí los cristales infames y a fastidiarte. Y luego además siempre me reafirmo en lo mismo, porque claro, yo lo he vivido en primera persona. A mí me ha venido una empresa como la de Barrabés a quererme pasar los conductos por mi campo, y no solamente es que te lo pidan mal, es que te tratan mal, como si fueras tonto, como si no leyeras. O sea, el grado de chulería de estas empresas es brutal. En fin, bueno, es muy interesante. Yo es que soy muy friki de estas cosas. Ya te veo. Sí, yo lo desconocía. Yo conocía ciertos friquismos diterianos, pero estos no, los del maíz no lo conocía. Y las granjas, sí, últimamente. En fin, bueno, vamos a contarles cómo está el tiempo. La verdad es que una nueva dana está atravesando la península de norte a sur, va a dejar lluvias prácticamente en todo el país y además nevadas importantes en la cordillera cantábrica, también en la sierra madrileña. Mucha precaución, por tanto. En el centro
centro peninsular tenemos una mínima de 6 grados, hoy no alcanzaremos más grados de los 12. La máxima nacional en Las Palmas de Gran Canaria, 20 grados. El pelotón del pasmo lo encabeza Soria con 1 grado bajo cero. Abre la bolsa, Luis Fernando Quintero, buenos días. ¿Qué tal, ¿Cómo estamos? Rosana? Muy buenos días. Pues lo hace a la baja, cayendo con mucha fuerza. En los primeros compases de cotización más de un 3% abajo, en este momento un 2,65 en 16.600 puntos. Las pérdidas en lo que llevamos de año superan ya el 4%. La banca sufriendo con especial intensidad y bueno, pues lo que nos tenemos que fijar fundamentalmente para buscar una explicación a esta situación tiene que ver con una materia prima, con el petróleo, que está cotizando el West Texas en $103 con una subida del 13%, el Brent en 106 con una subida del 15% en este mismo momento. El gas subió y es verdad que se ha quedado estancado en los 52 euros el megavatio hora ahora mismo en el mercado español, pero sigue siendo una subida muy importante y esto avanza subidas en todo lo demás. Y la electricidad que se produce gracias, entre otras cosas, al gas en España, cuyo consumo es muy intenso por la operación reforzada desde el apagón, pues evidentemente toda la cadena de valor en España tiene que subir de precio. Hablábamos también anteriormente de que en Hormuz están presionando muy al alza también los precios de los fertilizantes, lo que hace que las materias primas agrícolas estén subiendo. Es verdad que no con una intensidad muy importante ahora mismo, pero ya están todas al alza. Bueno, me gustaría saber tu opinión porque el Partido Popular, fuentes del Partido Popular han anunciado lo que parece ser su plan de actuación de cara a un futuro gobierno, sobre todo en materia económica, fiscal, también de innovación empresarial. Básicamente centran el tiro en la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias españolas. Hablan de unos salarios reales que no suben, de unos impuestos que sí que suben y del incremento de los precios de la energía, empeorando la situación actual. Bueno, más allá de estos eslóganes, dicen estas fuentes que desde el Partido Popular se va a trabajar y tienen ya el plan previsto para la revalorización del salario de los españoles, especialmente de las familias con hijos a través del IRPF. Dicen que lo harán a través de reformas del IRPF que pasan por doblar mínimos vitales con hijo a cargo y por la actualización de los tramos. Todo ello dicen que va a suponer un impacto aproximado de unos 200 euros de media por contribuyente. Hablan de una reducción del 10% del IVA en la energía a todos los consumidores en un momento de subida del precio del gas y del petróleo, y también hablan de la supresión del impuesto de generación eléctrica. Ellos han calculado que todas estas iniciativas van a suponer para un hogar medio de 2 adultos y 2 hijos un ahorro de unos 75 euros al mes, casi 900 euros al año. Dicen que estas medidas las van a llevar al Congreso de los Diputados para analizar el respaldo del resto de los grupos parlamentarios y que es un avance de lo que ellos harán en el Gobierno una vez que llegan, si es que ganan unas elecciones y tienen capacidad de formar Gobierno. Bueno, ¿qué te parece así, a bote pronto? ¿Qué te parece esta iniciativa? Pues que como medidas urgentes para aplicar en el minuto cero, creo que tocan básicamente la mayoría de los puntos que se pueden tocar de manera inmediata. Es verdad que una de las cosas que no hizo este gobierno y que debió hacer en la anterior crisis inflacionaria y en la actual, que para mí es la misma en dos momentos, tendrían que haber deflactado la tarifa del IRPF para actualizar precisamente los tramos del impuesto a la situación de inflación que vivimos y no meterle más la mano en el bolsillo a la gente que se está empobreciendo precisamente por el hecho de que se están empobreciendo. Esas medidas sobre la actuación sobre el IRPF o algunos puntos en concreto sobre el IVA, me parece que que es lo único que puedes activar de una manera inmediata de hoy para mañana para que se empiece a notar algo. Pero claro, si este tipo de medidas no lo acompañas con otros como descargar la necesidad de gasto público que ha adquirido España de manera estructural con un ingreso mínimo vital creciente, con un salario mínimo interprofesional creciente, con unas rentas mínimas de inversión crecientes, con una subida sistemática de las pensiones, con un incremento brutal del número de funcionarios, con una brecha en el salario de los funcionarios respecto al sector privado cada vez mayor, si no lo acompañas con medidas de aliviar la parte del gasto público, insisto, con una medida inmediata está bien, pero saber si puedes prolongarla en el tiempo, ayudar a mejorarlo, pues no sé si sería. Y luego,
para mí la clave, la piedra filosofal sobre la que digamos, pivota toda la economía española y el problema que tenemos salarial no tiene que ver únicamente con los impuestos que pagamos, sino con la productividad de nuestra economía. Mientras no hagamos que nuestra economía sea más productiva, mientras no favorezcamos que lleguen inversiones en lugar de que estén saliendo, desde que gobierna Sánchez más de un 60% de caída en inversión extranjera, yo creo que ese dato habla por sí mismo, no vamos a ser capaces de generar mayor valor en aquello que producimos y por lo tanto poder pagar salarios más altos. Es decir, hay que arreglar muchas cosas, pero las primeras medidas, las que has comentado, me parece que son de lo poco que hay, en lo que puedes actuar para que se note de manera rápida. Bueno, pero y si a eso le añades una cosa que entiende mucha gente, la tarifa plana de autónomos ayudó a mucha gente, incluidas muchas mujeres, a meterse en el mercado laboral. ¿Por qué? Pues porque estás haciendo algo de sentido común y es que empiezas a tener una actividad empresarial propia que a lo mejor no te va a dar muchos ingresos, pero lo que seguro no te va a dar son muchos beneficios. Y dices, nada, si es que solo tengo que pagar 225 euros cada mes, no me renta, me voy a lo negro o me quedo en casa. Bueno, pues esa tarifa plana, que en algunas comunidades, por ejemplo en esta en la que estamos, se implementó, ayudó a mucha gente a que tampoco le tienes que decir, oye, es para toda vida, pero los primeros años en los que te lanzas puedes que por lo menos no te suponga más pérdidas. Como decía Rosana, si tienes más gastos de los que vas a generar con tus ingresos, pues dices, es que tonto no soy. Bueno, pues ahí es donde también tiene el Partido Popular y Vox una baza para poner en el debate público algo de lo que nos está hablando, y es que no hay empobrecimiento de la clase media, es que no hay clase media. ¿Sabes lo que me gusta de esto? O sea, más allá de que sea insuficiente o no, que sea lo que se pueda hacer de manera inmediata, pero que al menos, oye, estás anunciando cosas que quieres hacer, ¿no? Es decir, ya, oye, vamos a poner esto en marcha, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo no damos noticias de cosas que se hacen, que son factibles, que son para el beneficio de todos, que son para recuperar, digamos, esa capacidad que las entiende todo el mundo? Y que no van reaccionando a los fuegos de artificio del gobierno. O sea, es que no van en contra de nadie. Claro, ellos tienen que entrar y en 100 días tienen que establecer una batería de acciones, de normas, de decretos para revertir en lo posible todas estas políticas económicas de este gobierno, que es como esa cosa, la campanita esa que le pones a la vela, que haces así, la metes, le quitas el oxígeno al fuego y lo apagas. Tienen que dar oxígeno a las clases medias y a los emprendedores, que puedan tener, como tú dices, un poquito de fuelle para aguantar. Y es fundamental que algunos de los desequilibrios que amenazan con ser estructurales desaparezcan. La medida que apuntaba Brandau a mí me parece que es fantástica, creo que ayuda mucho a que empiece mucha gente con autoempleo si no encuentra otra cosa mejor, pero mientras exista lo que llaman la vital, que para mucha gente supone cobrar 2.000 euros sin tener que ir a trabajar, medidas como las de una tarifa plana de autónomos, pues para muchas familias dicen, ¿para qué me voy a enredar en una tarifa plana, hacer mis trimestrales, buscarme si yo voy y me dan 2.000 euros? Porque 3,3 millones... es que hay muchos a los que no pueden acceder. 3,3 millones de personas están cobrando la vital, como la llaman, cuando ya existía las rentas mínimas de inversión. Sé que eso es muy impopular, decir voy a quitar el ingreso mínimo vital. Pero es que el ingreso mínimo vital no hay que quitarlo, porque el ingreso mínimo vital es una ayuda directa para situaciones de emergencia. Pero bien entendido, claro. Claro, no lo que para situaciones de emergencia. Y entonces dices, oye, es que esta gente no la voy a dejar tirada. El problema está en que a Pedro Sánchez le ha venido muy bien la desaparición de la clase media, porque a la clase baja cree que la puede manejar mejor diciendo, oye, lo de siempre, como vengan estos te va a quitar esto que te he estado dando yo. Pero es que hay mucha gente de esa clase media que no está, es que ni siquiera sabe las fórmulas para acceder a eso, o no entran en los baremos que te beneficias de esas ayudas. Y estas cosas a mí me parece muy interesante que, y como decía Ignacia, no ir siempre a rebufo. O sea, por supuesto tienes que denunciar la corrupción de Sánchez, por supuesto tienes que confrontar las medidas ideológicas del sanchismo y de sus socios, pero tú tienes que proponer algo y decirle a la gente, por ejemplo, con el 8M, a mí me habría parecido muy interesante que salieran y dijeran medidas para ayudar de verdad a la mujer. En realidad, para ayudar a la igualdad,
incluso para incentivar la creación de familias, medidas para ayudar a la conciliación, que las empresas, en caso de que haya una petición de reducción de jornada laboral, no tengan que seguir pagando casi los mismos gastos empresariales, si no más, que si no hay esa reducción de jornada, para que a la empresa incluso le beneficie que 2 trabajadores sumen una misma jornada laboral. Y entre esas cosas se puede beneficiar la mujer. O la jornada intensiva en los colegios. Bueno, nos vamos a ir si me permitís, porque tenemos que avanzar y además ahora os voy a invitar a participar en una entrevista que creo que puede ser muy interesante. Son las 9:43 de la mañana, 8:43 en Canarias. José Ángel Antelo, ¿qué tal está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, un placer estar con vosotros. ¿Cómo le debo presentar? Porque este es el momento en que ando un poco despistada. ¿Cuál es ahora mismo su cargo, si es que tiene o permanece en algún puesto de responsabilidad dentro de Murcia, de las instituciones murcianas? Bueno, hasta que la mesa de asamblea se pronuncie, pues a día de hoy sigo siendo el portavoz de Vox en la asamblea regional. Portavoz en la asamblea regional. La primera pregunta que le quería realizar, y entenderá que es obligada por mi parte, es si esta entrevista se podría haber realizado siguiendo siendo usted el líder de Vox en Murcia. Pues no se podría haber realizado porque por parte de la comunicación nacional es un medio que está vetado, y aunque a veces pues nos llamáis para que entremos y demos nuestra versión, pues no se puede hacer porque es un medio vetado para el partido. Un medio vetado por parte de la dirección nacional de su partido. Correcto. Bueno, aclarada la situación, por si alguien lo tenía o lo ponía en duda, me gustaría saber desde cuándo usted tiene sugerencias o tiene algún tipo de orden por parte de la Dirección Nacional de dar un paso atrás en su función como líder de la formación en Murcia. Pues hace apenas 10 días, un miércoles, cuando vino la secretaria general de la Junta y me comenta que tengo que dejar de ser presidente. Yo le digo que no lo entiendo, no entiendo el porqué, cuando las cosas pues en la región de Murcia van bien, especialmente electoralmente hablando, y le digo que se lleve la votación al Comité Ejecutivo Nacional y aunque yo no estoy de acuerdo, pues respetaré la decisión mayoritaria democráticamente, ¿no? El problema viene cuando me dice que tengo que salir yo y decir que dimito, ¿no? En ese mismo momento se me pasó por la cabeza de pensar que aún ha dimitido Pedro Sánchez y que iba a dimitir yo antes, ¿no? Pero eso no era el mayor de los problemas. El mayor de los problemas es que una persona que se ha mantenido a lo largo del tiempo de una forma de pensar, de una forma de entender lo que es lo correcto y lo que no es correcto, aunque a veces hacer lo correcto sea lo difícil, para mí lo que era imposible y no había ningún ápice de negociación era que yo tuviera que llegar a casa y que mis hijos pensaran que yo he hecho algo mal, ¿no? Por el mero hecho de dimitir. Eso es algo que no me podría perdonar y que además a mí me costaría mirarme al espejo sabiendo que no había hecho bien las cosas. Y es algo que yo les expliqué con esta contundencia. Le dije, oye, cesarme, hacer la nota de prensa que queráis, contar la historia que queráis, pero no me hagáis salir a dimitir, porque eso va a generar un revuelo familiar y sobre todo para mí, que vuelvo a decirlo, para mí que he sido jugador de baloncesto, que ahora estoy en política, el día de mañana no sé dónde estaré, pero en todo este procedimiento siempre he actuado de la forma que yo siempre considero correcta. A veces pues uno se puede equivocar y otras veces pues acertará, ¿no? Pero saber que tienes que hacer algo sabiendo que está mal hecho porque te lo exigen en base a no sé qué, cuando ni siquiera ha ido al Comité Ejecutivo Nacional, que es el órgano que ha votado todos y cada uno de los afiliados de Vox para que tomen las decisiones. No ha habido ninguna votación en la que se pusiese mi cese encima de la mesa, como tampoco la destitución del comité de la dirección regional del partido en Murcia. Entonces, claro, uno piensa y dice, oye, pero ¿quién toma las decisiones aquí? Porque es evidente que el Comité Ejecutivo Nacional no ha tomado ninguna decisión porque yo soy miembro y no ha habido ninguna votación. Entonces, la pregunta es quién ha decidido que este cambio se tiene que realizar, y no solo eso, sino por qué tengo que salir yo públicamente a decir que dimito cuando no estoy de acuerdo y cuando yo entiendo perfectamente y sé cómo funciona un partido, al igual que un equipo de baloncesto en el que tienes que respetar la disciplina
pero oye, cada uno que tome sus decisiones. Lo que no puedes hacer es obligar a una persona a hacer algo en contra de su voluntad, ¿no? Claro, entiendo que en un equipo de baloncesto, en un equipo de fútbol, cuando el entrenador cambia de estrategia o decide cambiar a un jugador en el campo es porque no lo está haciendo bien o porque entiende que otro jugador lo va a hacer mejor. Me interesaría saber qué justificación le dan a usted cuando usted habla de en base a no sé qué es ese no sé qué. ¿Le darían alguna explicación en aquella llamada que usted recibe? Y no sé, por supuesto está en su derecho de decirlo o no. ¿Quién le comunica esta decisión? Bueno, la secretaria general de la Junta, que es Montserrat Luis, viene aquí y ella, bueno, realmente no toma decisiones, ella transmite la información. Lo que me dice es que el tema orgánico del partido es mucho lío, que genera problemas, que al final estoy mucho en el foco y que es mejor que me dedique a lo que el partido tiene pensado para mí y que tiene mucha más visibilidad, como ser portavoz nacional de deportes y futurible candidato a las elecciones en la región de Murcia. Y que iba a salir tanto Ignacio Garriga como Santiago Abascal a apoyarme en redes sociales y demás. Yo le digo que está muy bien que me apoyen en redes sociales, pero que les vuelvo a repetir que yo no puedo salir a dimitir porque no he hecho nada malo. Les vuelvo a decir que me cesen, que lleven la votación al Comité Ejecutivo Nacional y que me cesen, y aunque yo no estoy de acuerdo, pues aceptaré lógicamente la decisión, porque se tomará por mayoría en el órgano que los afiliados han votado. Eso nunca sucede y a partir de ahí pues ya viene toda una teatralidad y ya viene pues toda la maquinaria de un partido político en contra de una persona que siempre ha sido leal al partido, que siempre ha sido leal a Santiago Abascal, que siempre ha apoyado a Santiago Abascal, especialmente cuando hay que apoyar, que son los peores momentos, cuando las encuestas apuntaban hacia abajo, cuando había muchísimas dudas con lo de salir de los gobiernos, había un gran revuelo interno. Yo he estado ahí el primero apoyando y transmitiendo esa información al resto de miembros y decir, oye, hay que apostar por esto, hay que tirar para adelante por esto. O sea, ha sido una persona proactiva a la hora de demostrar mi apoyo público y también en privado, y por lo que, a mí la gran tristeza, ¿no?, de todo esto es que después de tanto tiempo, de tantos años, pues que Santiago Abascal ni me haya llamado ni me haya mandado un mensaje, aunque sea por pura cordialidad, te deseo que te vaya bien o cualquier cosa así, pues que no haya eso, pues oye, yo sí que siento una decepción profunda y personal, ¿no?, que al final es lo peor, ¿no? Usted ha pronunciado una frase, me llama mucho la atención, dice, está mucho en el foco. Antes de su caso, ha estado el caso de Ortega Smith unos días antes, el caso Macarena Olona, Iván Espinosa de los Monteros, Gallardo en Castilla y León, personas con una entidad política, con una trayectoria personal propia, con cierto, pues como usted dice, con éxitos ya a sus espaldas por la situación de sus respectivas comunidades autónomas o de sus respectivos departamentos pues en este caso responsabilidades en el Parlamento, como es el caso, por ejemplo, de Macarena, de Iván. ¿Usted cree que es un problema de foco, que hay un problema de foco, un problema de narcisismo, de opacar al líder, en este caso, en Vox? ¿Cree que esto es un problema? Bueno, yo lo que veo es que hay un patrón, ¿no? Que el que medio destaca es medio conocido, el que tiene una personalidad propia y que, lógicamente, oye, pues cada uno actúa según sus principios y su conciencia le dicta. Y yo creo que esto es lo más loable, ¿no? Al final, un partido político que dice cosas en un atril, pues debe de predicar con el ejemplo, ¿no? Yo siempre lo veo así, no hay mejor predicamento que uno mismo. Dicho esto, pues sí que hay un patrón, ¿no? Porque cuando es un caso, a lo mejor es porque tal. Otro caso, este es porque no sé qué, pero cuando hay un patrón, ¿no?, que se mantiene en el tiempo, y aquellas personas que eran personas reconocidas para el afiliado y para el votante de Vox, y que eran personas que ensanchaban la base, que la hacía más grande y que aperturaban más el partido, que todas esas personas hayan salido del partido, y no solo que hayan salido del partido, sino que digamos que su salida no haya sido buena del partido por las difamaciones que una vez que salen del partido, el partido pues pone en marcha. Yo creo que es algo que no se debe hacer, y siempre digo que incluso en los peores momentos, en las peores circunstancias, hay que tener caballerosidad. Y lo que no se puede hacer es difamar a una persona una vez que ya has decidido que no esté en el partido, ¿no? Yo creo que eso no habla bien por quien ejerce ese tipo de prácticas, y evidentemente también pues una reflexión a algunos medios de comunicación que
que bueno, que no todo vale publicar cualquier cosa por mucho que le paguen esa publicación. Yo creo que hay un código deontológico que todos deben de seguir y que el dinero no es todo y que lo más importante, o por lo menos para mí, es llegar a casa y mirarte al espejo y no tener que agachar la cabeza, ¿no? Se refiere usted, hay gente que no lo puede hacer. Se refiere usted, y enseguida doy la palabra a los contertulios que me acompañan, a OK Diario, a la información que ha publicado OK Diario, hablando de determinadas acusaciones por parte de Vox hacia su persona de tráfico de influencias. Bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Además es absolutamente falso. Primero porque yo no soy el portavoz al inicio de la legislatura. Es algo que es evidente. Cualquiera a golpe de Google lo puede comprobar, con lo cual no tengo ninguna potestad sobre el grupo parlamentario, pero aunque fuera yo el portavoz, el partido no funciona así. El partido cada mes se le pasa todos los gastos que se realiza al grupo parlamentario, tienes el convenio con el partido por el que le das dinero al partido en el ámbito nacional y todo ello está fiscalizado por la Asamblea Regional y ha sido el único grupo parlamentario que no ha tenido ni una salvedad. Lo que hablan de pagos de 6.000 euros de alquiler a una furgoneta es falso. Es una fianza que aparece en la Asamblea Regional. En definitiva, son malas praxis, ¿no?, para intentar justificar lo injustificable, que tiene las patitas muy cortas, ¿no? Y yo lo que veo muy preocupante, muy deleznable y una bajura moral es ya incluso inmiscuir a mi mujer en temas que es que no es su actividad profesional, como pueden ser planes urbanísticos, que no tiene absolutamente nada que ver, que incluso el propio ayuntamiento ha salido a desmentirlo, porque es que por conocer no conozco ni al concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena, ¿no? Que un partido que en el que has estado tanto tiempo se dedique a hacer ese tipo de cosas, pues deja mucho que desear, ¿no? Y yo le diría un mensaje en este caso a Santiago Abascal, que le diga a quien ya sabe quién se lo tiene que decir, que esas cosas no se hacen y que él no las puede permitir. Ignacia Dieter, Daniel. No, yo quería preguntarle, ¿y ahora qué? ¿Va a seguir en la política? ¿Está escaldado? ¿Ha recibido alguna oferta de algún otro partido para fichar por él en el mercado de verano? Bueno, escaldado, evidentemente sales si no cumples con un mínimo de decencia y un mínimo de, yo te diría que de mantener, ¿no?, el legado familiar que uno tiene y que te han educado así, ¿no? Entonces yo saldría escaldado. Yo a día de hoy podría seguir siendo presidente, podría seguir siendo portavoz del grupo parlamentario y me hubiese nombrado portavoz nacional de deportes y un tuit posicionándome como candidato a la presidencia de la región de Murcia en el año 2027, pero sabría que no habría hecho lo correcto, dormiría intranquilo y lo que yo voy a hacer es lo que dije que iba a hacer el primer día, que es cumplir con el compromiso con la región de Murcia y con España, ayudar en lo máximo posible, ver que esos acuerdos presupuestarios se cumplen y cuando esto sea así, pues ya tomaré mi decisión personal de qué camino retomo. Gracias a Dios, y lo puedo decir, la política para mí no es un modo de vida, sino que era un momento en el que ayudar a España, en este caso desde la región de Murcia. Sabía que tenía un principio y un fin, y además es algo que yo estoy muy acostumbrado a ello. Como deportista, siempre la maleta hecha, viendo qué te deparará el futuro. Lo que no iba a hacer era elegir entre la dignidad y la compraventa de voluntades. Yo no estoy en eso y nunca lo he estado y evidentemente no lo iba a estar ahora. Sí, yo quisiera preguntarle, ¿en qué se diferencia el Vox en el que usted entró a este? Bueno, el Vox en el que yo entré estaba Javier Ortega Smith, era secretario general, y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si alguien contrataba a su novia en algún ayuntamiento, o si alguien contrataba a algún familiar sin ningún tipo de meritocracia por el mero hecho de ser un familiar, ese familiar se iba a la calle y quien le contrataba también. Ahora, en algunos casos, pues se mira hacia otro lado. Y eso a mí, pues no me gusta, porque lo que criticas en un atril, pues tienes que predicar con un ejemplo, ¿no? Yo creo que la firmeza con la que Javier actuaba en la organización para mantener los principios y los valores intactos, a veces, pues lógicamente, con un coste electoral evidente. Pero en el tiempo siempre digo que hacer lo correcto siempre será hacer lo correcto.
¿Se refiere usted a la información que ha publicado The Objective sobre Gestoso y su novia, que ha sido contratada en el ayuntamiento? Creo que la novia es Nerea Alzola y creo que la nómina que va a cobrar a partir de ahora son cerca de 60.000 euros al año. Daniel Muñoz también le quería hacer una pregunta. ¿Qué tal, señor Antelo? Muy buenos días. Usted dijo la semana pasada que en Vox no había democracia, que no había libertad. Yo le quería preguntar por qué no ha denunciado esa situación antes de que se hiciera público este enfrentamiento. Bueno, yo he hablado de manera interna, además puedo decir que en el Comité Ejecutivo Nacional era una de las personas que más tomaban la palabra y yo creo que lo que Vox debe hacer es convocar un congreso, pero no porque alguien esté pensando en cambiar el liderazgo. Yo creo que eso no es así, ¿vale? O por lo menos por mi parte. Yo lo que creo que hay que ver la manera de relacionarnos entre nosotros mismos y donde las personas pues puedan opinar. Opinar libremente y cada uno dar su opinión, más allá de que después pues somos los que somos, se tomará una decisión por votación y es el posicionamiento que debe de mantener el partido. Yo creo que eso es lo lógico, lo sensato y lo razonable. Lo que no se puede hacer es que una persona que no está de acuerdo en algún tema y lo expone pues de manera privada y en algún caso pública, pues que esa persona pues de repente sea una persona a la que perseguir por parte de la organización. Yo creo que eso no es razonable y lo que deja entrever es una estrechura de miras muy preocupante, ¿no? Yo creo que al final la crítica constructiva siempre es positiva y se lo dice una persona que ha sido deportista de élite y que la crítica es diaria, pero te hace mejorar, ¿no? Y a veces hay que entender que cuando la organización ve de tener digamos que más cabezas visibles en los ayuntamientos, en las regiones, pues no las tiene, sino que solo todo lo contrario. Cada vez tiene menos cabezas visibles y la única persona que el ciudadano referencia y los votantes de voz referencia es Santiago Abascal, pero Santiago Abascal, cuando lleguen las elecciones nacionales, no puedes poner 52 Santiago Abascales en cada provincia ni en no sé cuántos ayuntamientos. Ahora estamos yendo a elección por elección, con lo cual Santiago pues tiene la capacidad para poder hacer la campaña electoral como si él se presentara a las elecciones en Castilla y León. Pero eso no va a pasar cuando vengan todas las elecciones a la vez de los municipios y cuando vengan las diferentes elecciones en la comunidad autónoma o incluso en las elecciones nacionales donde hay 52 provincias y que lógicamente pues las personas tienen que hacer campaña allí y no esperar a que venga Santiago un día para hacer campaña y para transmitir el mensaje, ¿no? Yo creo que eso es el modelo que debe de imperar para que una forma de pensar similares a las nuestras, que ya digamos que lideran las encuestas en otras partes del mundo, pues que en España también, ¿no? Y para eso pues necesitamos tener cuadros, es que no hay otra manera, y se lo dice una persona que ha trabajado siempre en equipo, que entiende perfectamente lo que son los cuadros profesionales, cómo debe funcionar una estructura, independientemente de que en qué ambiente estemos hablando. José Ángel, ¿qué personas se han puesto en contacto con usted para darle ánimo, para apoyarle en este momento? ¿Del partido, fuera del partido, de otros partidos? Pues la verdad, más de lo que me esperaba, ¿no? Porque bueno, pues siempre hay ese temor, ¿no? De ver que si alguien se entera que hablo con él o dejo de hablar, ¿no? Pues bueno, mucha gente del partido, evidentemente, y también pues miembros del Partido Popular, ¿no? Bueno, con la izquierda, pues es que yo por tener no tengo ni los teléfonos, con lo cual digamos que es complicado que alguien se ponga en contacto conmigo. Dicho eso, nada, agradecerles a todos el apoyo. Las personas, incluso en la diferencia, saben cómo es cada uno y cómo actúa cada uno, porque nos vemos mucho en la Asamblea Regional y creo que al final, bueno, pues es una manera de actuar que perdura en el tiempo. Finalizo la entrevista como la comencé. Ha dicho usted que en foros internos usted ha sido crítico con determinadas cosas que se estaban realizando y órdenes que se estaban dando desde la Dirección Nacional. ¿Usted u otra persona manifestó a Santiago Abascal la incongruencia de vetar a un medio nacional como es Radio y Libertad Digital? Bueno, la verdad que no, pero primero porque la mayoría de las entrevistas van vía nacional cuando es pues un medio nacional, de tirada nacional, ¿no? Sí que es verdad que alguna vez pues me habían llamado a algún medio, no de radio en concreto, pero sí a algún medio y bueno, pues no querían que entrara porque para no desviar el foco. Yo le decía que bueno, que era bueno que Vox tuviera presencia en los medios de comunicación más allá de las redes sociales,
porque hay un público objetivo que las redes sociales no llegan, ¿no? Que estamos hablando especialmente pues de las personas de mayor edad, ¿no? Y yo creo que Vox esté presente en los medios de comunicación es bueno, incluso en los medios de comunicación más hostiles, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, pues oye, si tú tienes un argumento de peso, sabes explicar bien tu argumento de peso, pues le vas a llegar a esa población que a lo mejor directamente ya ni te quiere ver o no te quiere escuchar, y a lo mejor te escucha, y hay alguno que dice, oye, pues yo estoy de acuerdo con lo que dicen estos señores, no es lo que me están contando en esta situación algunos tertulianos o algunos periodistas, ¿no? Pues yo creo que eso es importante. Esa es mi forma de ver las cosas, tampoco quiere decir que sea la forma que tienen que imperar en el partido. Al final yo creo que ese tipo de cuestiones pues deben de ponerse en marcha en un congreso y para ampliar la base y para que, bueno, pues que una forma de pensar como la nuestra pues lidere las encuestas y que sea de verdad pues la alternativa que todos queremos que sea, ¿no? José Ángel Antelo, pues le agradezco mucho que haya querido entrar ante estos micrófonos para dar su versión de los hechos y dar sus explicaciones sobre lo acontecido y además explicar sobre todo a nuestra audiencia, que es masiva, numerosísima en Murcia, lo que está sucediendo allí, porque verdaderamente está asombrada y no entiende prácticamente nada de lo que está sucediendo en las últimas semanas, así nos lo ponen de manifiesto a través del contestador. Así que le agradezco mucho que haya querido entrar a explicar lo que allí ha pasado o al menos dar su versión sobre los hechos. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, un placer. Muchas gracias a vosotros. Bueno, me gustaría hacer una ronda rápida antes de ir a los oyentes. Pablo Planas, ¿cómo ves? ¿Qué conclusiones sacas de esta entrevista? Con la gente que ha salido de Vox en los últimos tiempos haces un tercer partido que ríete tú del PP y de Vox. Es decir, ha salido la gente de más calidad. Y entonces yo creo que esta gente se tendría que reunir y, no sé, y mirar de dividir todavía más el voto en la derecha. No, resulta verdaderamente penoso. A mí me da pena que Javier Ortega Smith, sobre el que no tengo nada ni a favor ni en contra, pero que fue, por ejemplo, el abogado de la acusación particular en el juicio en el Supremo contra los golpistas y lo hizo muy bien, pues me da pena que no esté ya en ese partido, ¿no? Y en general me entristece todo. Bueno, me entristece. Tampoco me lo tomo desde el punto de vista personal. Lo miro fríamente y dices, bueno, pues un partido que no está yendo a mejor, sino que parece que está degenerando además, sobre todo en eso de vetar a los medios y sobre todo cuando los medios son objetivos, no son ni hostiles, ni neutrales, ni favorables, sino simplemente objetivos, ¿no? Es decir, no se puede vetar en medios y menos medios como es radio, porque si vetas esa clase de periodismo, pues te estás cargando prácticamente todo el periodismo en España, ¿no? Porque, en fin, está bien que, yo qué sé, vetes al País, pero no tendría ningún sentido que vetaras al Mundo. Y está bien que vetes al País porque es un periódico hostil, pero el Mundo entiendo que es un periódico objetivo, no es un periódico neutral. Lo mismo para Libertad Digital o para el radio, evidentemente. No es... Sabiéndolo como lo sabíamos, oírlo de la boca de un político de Vox es muy impresionante. A mí me ha impresionado mucho el oírle decir que este medio de comunicación en el que tengo tanta suerte de colaborar está vetado. Me parece indescriptible. También toda esta serie de salidas de Vox que no se justifican por nada específicamente que determine la necesidad de prescindir de ellos, más allá de que a lo mejor brillaban de más o tenían una presencia propia que pudiera hacer sombra a alguien. O sea, las únicas razones que te vienen a la mente para explicártelo son las más básicas, que no deberían ser esas, además, ¿no? Yo no entiendo muy bien lo que está pasando con Vox. Hay algo del lenguaje de la Dangreta, ¿no? O sea, cuando él habla de estás demasiado en el foco, sí. Dile al que está por encima qué tal. No. Hay un veto absoluto, estás censurado. Le dijo a Abascal, dile al que ha tomado... ¿Pero quién? Esto, no sé, a mí me recuerda un poco a la mafia, no sé si de Palermo o de Nápoles, ¿sabes? Bueno, que es lo mismo, Palermo, Sicilia, Nápoles es... La política es capaz de todo, de unir y de desunir. Igual que estamos viendo desuniones, porque hoy os escuchaba dar la noticia del secretario de Nuevas Generaciones del PP y ahora vemos esto, también luego de unir. Porque entre los que el Dream Team de los que ya no están, del que hablaba antes Pablo Planas, y por seguir con lo del baloncesto, claro, no me extrañaría
esto es una hipótesis y seguro que no se da, que si se terminaran uniendo en ese equipo del que hablaba Pablo Planas, Ortega Smith y Macarena Olona, ¿qué iban a hacer? ¿Pelillos a la mar? Porque Macarena Olona denunció que Ortega Smith fue uno de los que había conseguido que ella dejara de estar en el partido. Hombre, yo ahí veo el nexo de unión, veo claramente a Iván Espinosa de los Monteros. Pero fíjate, el nexo de unión al final es que los amigos de mis amigos son mis amigos, pero los enemigos de mi enemigo también podemos formar pandilla y hacer un nuevo grupo. Al final, esto desmoraliza un poco, aunque por supuesto después de tantos años estemos acostumbrados a que pasa en todos los partidos, en los viejos, en los nuevos y en los que se montarán dentro de unos años. Bueno, imagino que ahora el contestador estará... Bulle, sí, hay bulle seguro después de la entrevista, pero bueno, hoy lo queríamos centrar por otro lado, ¿no? En el 8M, en las manifestaciones, Rosana, porque es verdad que desde que están planteadas de un modo un tanto extraño, ¿no? Desde que Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa y también ya incluso desde el auge de Podemos. Por eso nuestros oyentes consideran que ya ese tipo de marchas son pura hipocresía. Tienen muy presentes los casos de prostitución, de violación, de acoso laboral y acoso sexual que venimos denunciando nosotros y que están siendo ya juzgados. Critican además que las que salen a la calle a gritar clamando por los derechos de las mujeres son las mismas que de manera cómplice callan para silenciar todos esos casos y son las mismas que miran para otro lado para que no les muevan a ellas la silla. De modo que, claro, nuestras oyentes, ellas, las mujeres, hace tiempo que no se sienten representadas en este tipo de manifestaciones. Hacemos una pausa muy breve y les escuchamos. Es la mañana. Es radio. Pues vamos a escuchar a esas mujeres oyentes de radio, ¿no? Esas que no se sienten representadas. ¿Sabes qué pasa? Que consideran que han hecho con el 8M lo mismo que hicieron en Cataluña con la Diada, que ya la izquierda se ha apropiado de esta fecha, del 8 de marzo, y ya el resto de mujeres parece que no tenemos cabida ahí. Lo han convertido además en una especie como de carnaval, en una ristra de incoherencias, y hay, por cierto, reacciones también a la fiesta con cocaína a granel que denuncia hoy Coldo García en OK Diario. Aquí en Valladolid parecía un carnaval. La mayoría careta, pintaos, de morado, de negro, de rojo. ¿No echaron ustedes en falta ayer una avioneta sobrevolando por encima de las pancartas diciendo «Viva Ábalos y Errejón, que son nuestros mejores representantes»? Me parece que están más pasadas de moda que una gorra cuadros. O sea, solo hay que ver la cabecera de cada manifestación. ¿Y qué reivindican? Vamos a ver. Yo llevo casado un poco más de 40 años y mi mujer ya tenía su trabajo desde los 18 años y tenía ya su nómina, era independiente, o sea que bueno, a ver si me pueden ayudar ustedes. ¿Cuándo es el Día del Hombre? Yo nunca he celebrado el Día de la Mujer porque me parece una chorrada. Y más si las que dicen que nos representan son del PSOE, de Sumar y de Podemos, que tienen en sus filas pedófilos, puteros, cocainómanos, maltratadores. Tienen de todo. No me extraña que con esos hombres a su lado tengan que celebrar algo el Día de la Mujer para evadirse. Ayer decían que era el Día de la Mujer. Yo personalmente pienso que fue el día de Sánchez, todas a defender a su jefe. Creo que debían, en signo de solidaridad con sus compañeras de Irán, pues estas líderes de izquierdas marcharse allí y hacer allí una manifestación del Día de la Mujer. Qué mejor que solidarizarse con ellas en su país de origen. A mí este feminismo no me representa. Me parece absolutamente increíble el no a la guerra, pero pego a los reporteros de los medios de comunicación que no me interesen. Vivan las mujeres, pero estoy rodeada de hombres que dicen que se sienten mujer y ya con eso basta, aunque luego agredan. Gritos, chabacanería, sinceramente, o sea, es que no me representan en absoluto. Pero de ahí todo se aprende algo. Atención, niños. Las drogas son muy malas. La falta de control, el vicio, violar, es muy malo. No hagáis caso de lo que pongan en la primera. Que salen mujeres vestidas de morado que parecen la Con Lombarda, todas allí con la batucada. No, eso es malo. Atención, niños. Repetir conmigo. Las drogas son muy malas. Eso sí, os van a prohibir las bebidas energéticas, pero ellos se hinchan, vamos. Bueno, es que tiene razón esta señora, la Lombarda, sí. Las mujeres que se visten de morado pensando que tienen un superpoder y abandonando un color precioso que es el rosa y además muy favorecedor. Yo lo que veo es que hay muchas carencias psicológicas, o sea, hay mucha necesidad de psiquiatra, mucha necesidad de pertenencia y ya se está juntando
un tipo de personajes que yo creo que tienen problemas, efectivamente, porque una mujer adulta no se puede poner a hacer el mico de esa manera, sí, cantando esas canciones. Pero Pablo conoce una que llegó a ser alcaldesa. Ada Colau fue la primera que se disfrazó de superheroína cuando estaba en la plataforma antivivienda, plataforma en la que pero no era también de Abeja Maya. Abeja Maya. Era superheroína. Superabeja. Era superheroína. No sé, era Abeja Maya, iba vestida de abeja. Sí, no recuerdo exactamente cuál era el nombre de superheroína, pero era así la supervivienda o super antidesahucios o algo así, y terminó siendo alcaldesa. Irene Montero, en la misma plataforma, ha terminado siendo eurodiputada. Y a ninguna profesionalmente le ha ido mal, ¿eh? Bueno, además Ada Colau es una niña muy bien. Como todas, como casi todas, como casi todas. Vamos a hacer una pausa, si os parece, y vamos a repasar las noticias de última hora que se siguen produciendo. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, siguen produciéndose las noticias y me da la sensación de que hoy va a ser un día bastante movido. Vanessa Vallecillo, buenos días. Bueno, vamos a empezar en el plano nacional porque mientras aquí estaba hablando José Ángel Antelo, Ortega Smith también lo estaba haciendo en Onda Madrid. Ha defendido precisamente a Antelo, ha asegurado que él se va a mantener en la portavocía del grupo y ha anunciado que ya ha interpuesto una querella contra el Comité Ejecutivo Nacional en pleno y contra el Comité de Garantías de Vox. Ha sido, como digo, en una entrevista en Onda Madrid en la que se ha mostrado muy dolido con el que fuera su amigo, Santiago Abascal. Son personas que evidentemente están haciendo pingües beneficios con este proyecto político que desgraciadamente no ha votado nadie y que probablemente si se presentaran unas elecciones no les votaría nadie. Esto es lo triste de la política, que son los que mueven los hilos, los que están detrás y los que sacan beneficio yo voy a decir, de la buena voluntad, del sacrificio de tantos y tantos que decidimos dejarnos 12 años de nuestra vida luchando por este proyecto para que luego vengan algunos a encontrar la comodidad económica que en su vida jamás han encontrado. Me llama mucho la atención, es que me estoy acordando de las palabras de Antelo y estoy tratando de recordar lo que dijeron en su día Macarena Olona, Iván Espinosa de los Monteros, Gallardo cuando se fueron, y noto en Antelo y en Ortega Smith no revanchismo, pero sí de una herida interna profunda. No sé si como consecuencia de esos 12 años que han dado a la vida del partido, que no la noté en Iván Espinosa y en Macarena, quizá porque querían mantenerse en un plano más discreto, pero me llama la atención, ¿no?, cómo es esa reacción, digamos que más emocional, ¿no?, de estos dos representantes. Y están llegando más lejos, sí, en sus declaraciones. Bueno, la última hora en Oriente Próximo pasa por una oleada de ataques a la infraestructura del régimen terrorista de Irán, así lo ha confirmado Israel, y también por el ataque a la mayor empresa energética de Bahrein, que es la que opera la única refinería del país. La guerra en Oriente Próximo, se lo estamos contando, amenaza con una subida de los precios y donde más se está notando precisamente es en el gas, cuyo precio se ha disparado un 23%, y también en la gasolina. Solo en este fin de semana ha llegado a superar el €1,80 el litro y Andrea Muñoz precisamente ha estado recorriendo varias gasolineras del centro de Madrid esta mañana. Buenos días, estoy ahora mismo en Conde de Casal, en una de las zonas con más tráfico de toda la capital, y aquí el cartel marca ya €1,71 el litro de gasolina 95, un precio similar al del resto de estaciones cercanas. He podido hablar con varios conductores que sí que han notado ya la subida de precio en sus bolsillos. Pues una barbaridad. La última vez que lo eché estaba a 1,40 y algo. Que nos van a arruinar, porque con esto ya vamos. Si vamos a seguir igual, porque es que esto no ha acabado. Pues no me fijo nunca. Y justo estaba pensando ahora, no sé qué precio tendrá si llenarlo o no, pero como no me fijo nunca... Han sido como 10-12 céntimos más seguramente. El coste pues se va a incrementar de forma proporcional a la subida, evidentemente. Respecto a las colas, sí que se empiezan a notar ya en la mayoría de las gasolineras ante esta subida inminente de los precios. Aquí mismo hoy el flujo de conductores ha sido mayor que otros días, pero desde el sector llaman a la calma porque por el momento no se esperan problemas de desabastecimiento. Bueno, y a menudo damos cuenta también en este programa de la precariedad en la que trabajan Policía y Guardia Civil en nuestro país, desde operativos contra el narcotráfico con vehículos visiblemente dañados, a los que le faltan piezas, a agentes que tienen que ir a buscar incluso sus propias motos en viajes de hasta 10 horas. Luis Díaz ha hablado con los agentes. ¿Qué tal? Muy buenos días. El ministro Marlaska está obligando a los guardias civiles de tráfico a hacer viajes de hasta 14 horas a Madrid para recoger motocicletas nuevas para el cuerpo. Todo ello debido a que la licitación para el traslado de estas unidades ha quedado desierta, una decisión que está provocando menos agentes en la vigilancia de las carreteras, haciendo un trabajo que nada tiene que ver con su función policial, viajes hasta la capital que chocan con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la Ley de Transportes, que señala que no se puede conducir más de 9 horas en un mismo día
ni más de 4 horas y media seguidas. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncian esta preocupante situación con la que Marlaska y la DGT están convirtiendo a los guardias civiles en transportistas. Así nos lo contaba el responsable de tráfico de la organización, Carlos Cantero. Estamos denunciando que guardias civiles de tráfico están siendo desplazados a Madrid para recoger motocicletas oficiales que llevan meses almacenadas, realizando servicios de hasta 14 horas. Estamos hablando de personal operativo que ya de por sí es escaso y que debería de estar en las carreteras garantizando la seguridad vial y no realizando funciones logísticas porque una licitación de la DGT haya quedado desierta. Que estamos viendo jornadas de hasta 14 horas para realizar estos desplazamientos. Es una situación incoherente cuando la propia DGT insiste constantemente en la importancia del descanso y en los riesgos de la fatiga en la conducción. También subrayan que tráfico ha pasado de ser uno de los destinos más solicitados a ser el último. De hecho, en los últimos años muchas de las plazas vacantes quedan vacías por falta de peticiones. A esto se le suman las pésimas condiciones laborales y turnos muy exigentes con la única labor de sancionar a los infractores, pese a que antes anteponían la ayuda al conductor. A las multas les han convertido, dicen, en cajas recaudadoras. Bueno, termino. Para algunas cuestiones sí que hay dinero. El BOE acaba de publicar la formalización de los contratos del Gobierno para identificar los restos de las exhumaciones del Valle de los Caídos. 345.000 euros nos va a costar. Se habían presentado 4 ofertas, pues es la segunda más cara. Bueno, pues en esto está la gente. En esto está la gente, ¿verdad? Es lo que le interesa a la gente, en lo que la gente quiere que se invierta el dinero, en fin. Hay manifestaciones también, ¿sí? Y vamos, de peticiones de, oye, vamos a dar más dinero a las víctimas que vosotros consideráis de la memoria democrática que a los de Adamuz o a los de la Dana, que es en lo que ha quedado la historia. No hay barco para tanto cacao, para tanto chocolate del loro. No hay. Bueno, yo solo digo una cosa. Si Franco Camón está haciendo y obrando en la teoría de Federico todo lo que estamos viendo y padeciendo, imaginaos si ya la exhumación es masiva, ¿no? Dejen a nuestros muertos en paz, como solemos decir en este programa habitualmente, y ya está bien, no de tanta patochada, pero bueno, esto es una más, ¿no? Ya no nos sorprende nada. En fin, Pablo Planas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosana, y ha sido un placer. Estaremos muy pendientes de todo lo que suceda y venga desde Cataluña, por supuesto, Dieter Brandau también, Ignacia de Pano, pero bueno, os invito a escuchar y a quedaros escuchando la Crónica Rosa. Isabel González. Muy buenos días. Con la campanilla ahí dispuesta. Sí, bueno, no sé si hoy la tendrás que utilizar, ¿no? La uso poco. No, soy sí, muy son muy buenos tus contertulios. Claro sí. Como los nuestros. Sí, igual es que no. Estaba diciendo además, yo oí a alguien silbando toda la mañana, no me gira para ver que eras tú con lo de Esther Expósito. Es que me pasa igual, se me queda la canción que pones a las 6 y pico de la mañana ya para todo el día. ¿Le dais crédito a esa historia? ¿Hay una historia de amor ahí entre Esther Expósito y Mbappé? Yo qué sé, pero... Esther Expósito y Mbappé. ¿No te has enterado? No me he enterado, sí, perdona, pues es que estaba en otras cosas. Han perdido el tiempo, no, han ganado el tiempo paseando por París, les habían avistado, pero ya por fin hay imágenes entrando en el mismo coche, además un coche de la marca Mini, los dos en el mismo vehículo, y ya se habla de relación. Sí. Yo prefiero a Mbappé que a Rufián, si me tengo que poner a elegir. Pero como no sé nada de fútbol, pero dejo que habléis. Haces bien, entre Mbappé y Rufián nos quedamos con Kylian. No sé, no me pegan mucho, la verdad. ¿Qué? Bueno, pues porque Mbappé me parece que es un chico muy formal, que es un chico muy preparado, que es una persona honesta, que hace unas declaraciones y un ejemplo para los chavales impresionante, que su ejemplo vital me parece que debería ponerse en las escuelas para que los niños... Sí. Yo es que no sé si ella es todo lo contrario, ¿no? Es que por lo que estás diciendo, claro. Sí, quizás sí, no sé. Ella es a ti y bueno... Y a mí me ganó Mbappé el día de la presentación en el Santiago Bernabéu, que fue mi pequeño a verle y mi sobrino, Aarón, y vinieron los dos emocionados por lo que les había dicho de los sueños se hacen realidad. Yo, a través del esfuerzo, todos los días entrenando, he conseguido estar aquí. ¿Quién os dice a vosotros que vosotros no podéis estar aquí algún día? Todo lo que has dicho de Mbappé lo suscribo, pero es que no conozco a Esther Expósito. Yo espero que pues sea un también... sueño convertido en realidad. Que sea también ella estupenda y que al Madrid, en su día le beneficie. Se relacionó a Esther Expósito con Vinicius. También. Así que yo espero que... Es verdad, estuvieron... No se fracture el vestuario. Estuvieron... A ver, que él estaba con la rodilla mal y parece que ya le ha hecho andar, o sea que solo por eso... Mira,
que no lo fuerce mucho. Bueno, claro, es enfermera del amor, porque él ha ido a Francia a tener una segunda opinión médica sobre su rodilla, claro. ¿Esther Expósito vive en Francia o...? No, pero por eso, enfermera del amor. Ella estaba ahí en la semana de la moda. No, estoy mirando, es que ya tiene 24 millones de seguidores y él 59, o sea que estamos hablando de personas... Son países enteros. Efectivamente, países enteros. España entera sigue a Vinicius si nos ponemos en ese cálculo. Bueno, fíjate la crisis casi nacional que provoca Vinicius cuando dejó caer, no se sabía que quería venir al Real Madrid, que incluso tuvo que intervenir el presidente y el primer ministro de la República Francesa para que se quedase por lo menos una temporadita más. Aquí de momento solamente hemos conseguido que Esther Expósito se eche unos bailes con Rufián. Bueno, a ver... y que protagonice algún que otro anuncio, ¿no? También sobre la violencia de género y demás. Sí, el Ministerio de Igualdad ha invertido en algún anuncio. No te gusta para Mbappé por lo que estoy intuyendo. No era el tema de hoy, era la reconciliación de los Pantoja. La verdad es que yo ando metida en otras cosas también. Estoy esperando a ver si esto se confirma, si se hace realidad, si Isabel Pantoja es cierto que ha llamado a su hijo. Nos apuntan, además, lo llevamos diciendo mucho tiempo aquí, que cuestiones relacionadas con la salud estarían detrás de esa comunicación o ese intento de retomar la comunicación, pero ahora lo que nos interesa ya no es si Kiko y mamá han hecho las paces, sino qué va a pasar con Chabelita, con Isa Pi, que es la tercera en discordia, a ver si también su madre tiene la intención de comunicarse con ella. Ella, por lo pronto, en redes sociales, que para mí es ya la gran biblia de la comunicación, ha escrito algo así como di 8M para esas primas, hermanas, tías, pero no ha dicho las madres que tanto hacen por unas o por otras. Estuvo Irene Rosales, estuvo el viernes en De Viernes, no habló de Isabel Pantoja más que lo justo porque la entrevista estaba grabada, pero sí que lo del tema de los cuernos ya se quedó totalmente confirmado como como la gran causa de la ruptura de esa pareja, y además en momentos muy concretos. Y una vez más tenemos que hablar de Juan Carlos I, porque en cuanto aquí decimos que Laurencia o Laurence Debré ha dejado de ser importante la vida de Campechano, rápidamente aparece ella y cuelga una foto para que digamos que, oye, que no, que es la portavoz y que lo sigue siendo. En este caso, además, almuerzo con Froilán en el Four Seasons de Abu Dhabi, no sé de cuándo es la foto, mucho, ¿no? Hay humo, no hay drones, no hay misiles. El nieto y el abuelo, ¿no? ¿Tú crees que se parece? Se parece en la forma de vestir, en la camisa pastel. Hay algo. Sí. Yo no veo ningún parecido. Yo ya no sé si lo veo con los mismos ojos que tú. Así que todo eso tenemos que comentar en nuestra crónica. Bueno, pues qué bien. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan con Isabel González. Ahora vas ahí. Se quedan con Isabel González hasta las 12. Hasta luego. Es la mañana. Es radio.